Hablaremos del circuito de alzavidrios. Este en pantalla es el más común que existe. Por ejemplo, el Suzuki Baleno, año 1997, tiene este circuito. Bueno, vamos a comenzar. Para comenzar tenemos que saber los componentes que tiene este circuito. Se los voy a detallar. DB0 sería la batería. Lo que está bajo la batería serían los pulsadores de puerta. En 6020 tenemos el relé principal. Después detallaremos los funcionamientos que tiene cada uno. 6025 es el relé auxiliar. 6000 es el conmutador de puerta de conductor. 6030 es una caja electrónica de control, ya que tiene mandos de secuencia y automático. 6015 es el conmutador de puerta de copiloto, pero que está en la puerta del conductor. 6005 es el conmutador de puerta de copiloto. Abajo tenemos 6040, que sería el motor de la puerta del conductor, y 6045, que sería la de la puerta del copiloto. Arriba también con un círculo y con las siglas CA tenemos la chapa de contacto. Ahora detallando las líneas, la roja es la línea de positivo de batería. La de color morado es la línea de contacto de la chapa. La línea de color amarillo es positivo de la batería, pero que antes pasa por el relé principal. Y la línea de color verde es la que va del relé auxiliar al relé principal, que también vendría siendo positivo. Ya, para seguir, si vemos los conmutadores 6015, 6005, 6000 y la caja electrónica 6030, tenemos masa. Esa masa que por ejemplo tenemos en 6015 y 6005 es en común. Estaría pasando masa por los conmutadores y llegando masa al motor de la elevaluna. Por eso no está funcionando. Tiene masa en los dos pines. Entonces eso haría que estuviera en modo de reposo. Bueno, como tenemos los negativos, en los conmutadores solo faltaría el positivo para que el motor pueda funcionar. 3003 es el pulsador que ocuparemos para así hacer pasar la masa hacia el relé auxiliar. Al pulsarlo daríamos el paso a la masa. Esto haría que la masa llegue a la bobina del relé auxiliar, creando un campo magnético y haciendo que el interruptor del mismo relé se coloque en pin 5. Pin 5 estaría conectado a relé a positivo de batería. Eso haría que por el relé auxiliar pase positivo de color verde, llegando al relé principal. No sé si me entiende. Es bastante complicado entender esto. Llegando positivo al relé principal desde el relé auxiliar, como llega a su bobina, crearíamos un campo magnético igualmente como en relé auxiliar. Esto haría que el interruptor se mueva de pin, haciendo pasar la corriente de batería, o sea, positivo de batería, hacia los conmutadores. Esas líneas están demarcadas en color amarillo. Como vemos, la línea amarilla, que sería positivo del relé principal, entra por el pin 3 de 6005, que es el conmutador de la puerta del copiloto. Como vemos, por dentro está conectado con el pin número 4 y el número 5. Ya explicaremos por qué está conectado con esos dos. Ahora nos vamos a fijar en el 5, que como tiene un pulsador ahí, cambiaría de contacto. Entonces, cuando entre por el pin 3, se conectaría con el pin 5, llegando al pin 3
del motor de la Elevaluna de copiloto. Entonces el pin 1 está conectado con masa. Como dije que masa está conectado entre los conmutadores, es una masa común. Si seguimos la línea, conectaría en el conmutador 6005 en el pin 1. Por dentro podemos ver que estaría conectado con el pin número 2. Siguiendo la línea de pin número 2, vemos que está conectado con el conmutador 6015 con el pin 1. Viendo por dentro también está conectado con el pin 2 y eso llegaría a la línea de masa. Como ahora ya tenemos masa y el positivo, el motor giraría. Digamos que queríamos bajar la elevaluna, giraría el motor hacia la derecha. Ahora haremos lo inverso. Vamos a girarlo hacia la izquierda para que suba la elevaluna. Bueno, ahora queremos subir, por ejemplo, la elevaluna. Tenemos que cambiar el sentido de giro del motor de corriente continua a todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Como recién positivo entraba por el pin 3 y negativo por el pin 1, ahora vamos a hacer lo inverso. Vemos que en el conmutador 6005 entra el positivo por el pin 3. Bueno, ahora cambiamos la posición del interruptor que está ahí. En vez de que vaya al pin número 2, va a ir al pin número 1, bajando el interruptor. Eso haría que dé el paso de positivo o la corriente por el pin 1, llegando al pin 1 del motor de la elevaluna del copiloto, que sería 6045. Y entonces, como teníamos masa en común y en estado de reposo, siempre habrá masa para generar el giro del motor. Esa masa se conseguiría a través del pin 5, ya como vemos tiene un puente entre el pin 4 y el pin 5. El pin 4, si lo seguimos, llegaría al pin 5 de 6015, que también está conectado al pin 4, que llegaría finalmente a masa. Entonces, el pin 5 de 6500, si lo dejamos en estado de reposo, estaría en masa. Y así podríamos hacer girar el motor hacia el lado contrario que lo hicimos antes. Los espejos retrovisores podemos definirlos como un tipo funcional que poseen los automóviles y otros vehículos que están diseñados para permitir al conductor que vea el área que se encuentra detrás del vehículo a través de la ventana posterior. En el diagrama se puede observar cómo el dispositivo de orientación automática para retrovisores eléctricos que se recomienda está constituido a partir de un circuito de control, pues bien como es convencional, cada uno de los espejos retrovisores laterales dispondrá de un motor 5, mediante el cual se controla la posición angular del mismo con respecto a la orientación. El motor está alimentado eléctricamente a través de la propia batería 6 del vehículo y que a través de un interruptor comandado 7 de 3 estados a base de relé o similares permite alimentar eléctricamente al motor con una tensión determinada a mantenerlo desconectado o alimentarlo con una tensión de sentido contrario, en cuyo caso el motor giraría igualmente en sentido contrario. Dicho interruptor comando 7 se activa eléctricamente de forma remota a través de un joystick o mando 8 habitualmente situado junto al reposabrazos izquierdo del vehículo. Pues bien, de acuerdo con la invención del microprocesador o centralita del vehículo, estará asociado eléctricamente con el interruptor comandado 7, de manera que en función de las señales provenientes de la entrada 3 y 4, es decir, de la activación de uno u otro sentido de los intermitentes, generará una señal durante un corto tiempo,
activando la alimentación de los correspondientes motores 5. De control de la posición angular de los retrovisores mediante alimentación positiva o negativa en función de dichas señales para que el espejo gire un cierto ángulo durante la maniobra de giro mientras el intermitente esté activado, de manera que una vez desactivado este microprocesador 1 detectará dicha desactivación generando una señal de control idéntica y de signo contrario para hacer volver a los espejos retrovisores hasta su posición inicial. Debe destacar que, tal como puede observar en la figura, el citado microprocesador 1 dispondrá de una salida 9 a través de la que se actuará sobre un relé 10 de inhabilitación de mando, 8 de control de posición de los espejos de manera que no sea posible que los motores asociados a los mismos reciban órdenes contradictorias provenientes del microprocesador y del mando respectivamente, de modo que mientras los intermitentes se encuentren activados en uno u otro sentido, el joystick o mando 8 permanecerá inoperante hasta que dicho intermitente sea desactivado